Somos de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi nombre es Jennifer Pineda, de la carrera de Ingeniería Automotriz. Estoy en el nivel 3. Mi nombre es Dylan Orellana, estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz y estoy cursando el tercer ciclo. Mi nombre es José Palacios, estoy en la carrera de Ingeniería Automotriz y estoy en el tercer ciclo. Mi nombre es Jonathan Israel González, estudio Ingeniería Automotriz y curso el tercer ciclo. Bueno, vamos nosotros a presentar lo que es el diagrama de hierro-carbono. Siguiente. Los objetivos: aprender el concepto de diagrama de hierro-carbono, analizar las diferentes fases del proceso hierro-carbono, observar detalladamente el gráfico que presenta, entender los usos que se puede dar al acero, saber los defectos del proceso hierro-carbono. Siguiente. En esta presentación daremos a conocer el diagrama hierro-carbono en sus fases, el cual nos ayuda a entender la interpretación de dicho diagrama en el estudio y utilización de distintas aleaciones tecnológicas en el hierro. Nos indica en qué condiciones debe realizarse y un tratamiento térmico, por lo que nos permite predecir las propiedades notables que tendrán las aleaciones. Siguiente. El carbono es el elemento de aleación capaz de hacer variar profundamente las propiedades del hierro, aún encontrándose en la aleación en una proporción muy pequeña. Siguiente. Aquí, como podemos observar, tenemos el diagrama de hierro-carbono. Siguiente. El diagrama hierro-carbono es una aleación. Este diagrama de hierro-acero se le presenta mediante un gráfico para su mejor entendimiento, donde muestra sus fases, el porcentaje de composición, es decir, mostrará una predicción del resultado que tendrá la aleación en función a la temperatura y del contenido del carbono. Siguiente. En la clasificación de acero podemos encontrar principalmente tres. Existen los aceros de bajo carbono, aceros de medio carbono y los aceros de alto carbono, de los cuales hablaremos de forma más específica en las siguientes diapositivas. Siguiente. Los aceros de bajo carbono presentan una particularidad, el cual es que su porcentaje de carbono o composición de carbono es menor al 0.25%, además de que está formado principalmente por ferrita, por lo que da la capacidad de ser aceros muy blandos o suaves, pero son dúctiles, es decir, que tienen la capacidad de moldearse. Siguiente. Aceros de medio carbono. Los aceros de medio carbono presentan un porcentaje entre 0,25% a 0,60% en peso de carbono, pero para mejorar sus propiedades de los que tratan térmicamente, además son los más utilizados comercialmente. Siguiente. Aceros de alto carbono. Los aceros de alto carbono presentan un porcentaje de carbono mayor del 0,6%. Se caracterizan por tener una dureza y resistencia alta, pero a consecuencia de ello son los más frágiles, cuentan con una ductibilidad y tenacidad baja. Siguiente. Clasificación de acuerdo con el porcentaje de carbono. En el diagrama se pueden encontrar dos clasificaciones importantes, los cuales por una parte serían los aceros y por otra parte las fundiciones, donde los iremos explicando a continuación. Siguiente. Aceros. Los aceros se forman a partir de la combinación hierro con carbono, pero estos aceros se pueden llegar a formar cuando su porcentaje de carbono es menor al 2% en composición según el diagrama. Este mismo puede llegar a dividirse o clasificarse en tres tipos de acero, que serían los aceros eutectoides, aceros hipoeutectoides y aceros hipereutectoides. Siguientes. Aceros eutectoides. Los aceros eutectoides se forman o originan cuando su composición
carbono es exactamente del 0,77%. Como podemos observar en el gráfico, la línea entrecortada muestra dicho porcentaje. Este mismo está conformado totalmente por perlita, el cual es la combinación de ferrita y cementita. Siguiente. Aceros hipereutectoides. Los aceros hipereutectoides se forman cuando su composición de carbono va del 0,77 al 2%. Su constituyente principal es la cementita, ya que lo convierte en un material duro y difícil de trabajar. Siguiente. Las fundiciones. Estas fundiciones se originan cuando el porcentaje del carbono es mayor al 2% de su composición, según el diagrama de hierro. Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro y carbono, donde el contenido en carbono puede variar del 2 al 5%, pudiendo presentar además cantidades de otros elementos en la aleación como silicio, del 2 al 4% de manganeso, hasta el 1% y siendo bajo en el contenido de azufre y de fósforo. Mi compañero Dylan sigue. Las ventajas de las fundiciones. Tenemos que el metal fundido adopta la cavidad del molde, son más fáciles de maquinar que los aceros, se puede fabricar piezas de diferentes tamaños y complejidad, además son duras. Siguiente. También tenemos que no necesitan equipos y hornos costosos a comparación de los aceros. Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como lubricantes. Son resistentes al choque térmico y de buena resistencia al desgaste. Siguiente. La clasificación de las fundiciones. En las fundiciones podemos abarcar ciertos tipos. Mencionaremos algunos de ellos, tales como fundición gris, fundición blanca o atucharada. Siguiente. Fundición gris. Estas fundiciones grises representan el 90% de las fundiciones, es decir, son las más comunes y utilizadas. Su color, por obvias razones, como el nombre mismo lo dice, es de un gris oscuro, en el que su temperatura de fusión es de 1200 grados centígrados. Y si le ponemos a prueba de dureza, este puede variar de 140 a 250 en la dureza brin, con un peso de 7 a 7.2 kilogramos por decímetro al cubo. Siguiente. Las fundiciones grises. En estas fundiciones, el carbono se representa particularmente en forma de grafito, ya que este posee un alto contenido de silicio, entre el 2 y el 3%. Este tiene un enfriamiento lento y no contiene carburos. Siguiente. Aquí, el carbono en forma de grafito, hablando de las fundiciones grises, ocupa un mayor volumen que el carbono combinado con cementita. La morfología del grafito presenta algunas características. De tipo A, en forma de láminas largas, está asociado a un óptimo de las propiedades mecánicas de la fundición. De tipo B, en forma de rosetas, que indica que la solidificación ha tenido lugar de manera más rápida, produciéndose un ligero subenfriamiento y germinación precoz. Siguiente. De tipo C, en forma de láminas grandes y groseras, que aparecen en fundiciones hipereutecticas. De tipo D, interdendrífico, que aparece en fundiciones hipoeutecticas o eutecticas enfriadas a gran velocidad. Tipo E, en forma de láminas muy finas y orientadas, típica en las fundiciones muy hipoeutecticas. Siguiente. En las fundiciones blancas. En estas fundiciones podemos observar a simple vista que su color será de una tonalidad más clara, donde su temperatura de fusión es de 1100 grados centígrados, en el que su dureza supera los 350 a 400 según la dureza brin, con un peso específico de 7.4 a 7.6 kilogramos sobre decímetro al cubo. Siguiente. Las fundiciones atrucharadas tienen características parecidas a la de fundición blanca, pero su color puede presentarse tal y como un perro dálmata, es decir, blanco con puntos negros o viceversa. Su peso va de 7.3 a 7.4 kilogramos sobre decímetro al cubo. Además, presentan simultáneamente grafito y ledeburita. Siguiente. Las fases en el diagrama hierro-carbono.
En este diagrama podemos observar las diferentes fases, las cuales son austenita y ferrita. Siguiente. También está lo que es la cementita y por último la perlita. Siguiente. En la fase ferrita. En esta fase se pueden notar dos tipos de fase ferrita. Ferrita delta o ferrita alfa, las cuales veremos sus pequeñas diferencias a continuación. Siguiente. Fase ferrita delta. Presenta una solubilidad máxima de carbono de 0.08%. Su temperatura de fusión es de 1465 grados centígrados y es una solución intersticial de carbono en el hierro. Siguiente. Aquí podemos ver lo que es el gráfico donde se encuentra la fase ferrita delta. A continuación, mi compañero José les hablará a profundidad de esto. Fase ferrita alfa. Se encuentra en una pequeña porción. Su máxima solubilidad de carbono es de 0.022 y una de las fases más blandas a temperatura ambiente. Y además es muy suave y muy dúctil. Siguiente, como lo podemos ver en el gráfico. Aquí en el gráfico tenemos observado que A más Y en la línea estamos señalando su fase y también en la otra línea de más abajo también encontramos la fase ferrita alfa. Siguiente. La estructura cristalina de esta fase tiene como estructura BCC y átomos de carbono en sitios intersticiales y también una baja cantidad de átomos de carbono. Siguiente. Fase ferrita eustenita, también llamada fase gamma, es también conocida como gamma, donde se encuentran hasta con un valor del 2.11% en composición de carbono, donde su temperatura de fusión va de 727 a 1495 grados centígrados. Es más utilizada para los procesos de deformación plástica. Y como podemos observar en la imagen, así se ve dicha fase a nivel microscópico. Siguiente. Aquí podemos identificar en la cual está la fase austenita. A más y también al lado de arriba está globalizado, y Y más L también se encuentra, y en la parte también obtenemos en Y más carbono y hierro, también podemos obtener esta fase. Están señaladas por flechas. Siguiente. La estructura cristalina de esta fase es FCC, átomos de carbono en sitios intersticiales y fase no magnética. Siguiente. Fase cementita. En esta fase se la conoce también como carburo de hierro. En este aspecto característico podemos decir que es un material duro, pero a la vez muy frágil. Por su alta concentración de carbono, se encuentra principalmente en un 6.70% de composición de carbono, lo que significa que es el punto más alto del diagrama, ¿verdad? Siguiente. Como lo dije, es el punto más alto en esta fase cementita y lo podemos ubicar aquí en el diagrama de fases, como está ubicado en las flechas. Se encuentra en Y más F y carbono y también hierro carbono. Siguiente. Mezcla de las fases. ¿Sí? Podemos destacar que en esta parte es que no son como fases, pero es el resultado de la mezcla entre dos fases, tales como la perlita y la lebeburita. No podemos hablar mucho de ellas, pues ya sabemos de dónde provienen, ¿no? De una combinación, la cual es siguiente, la perlita y la lebeburita. Perlita está formada por ferrita y cementita. Es muy blanda y dúctil como la ferrita, y también su característica es dura y quebradiza como cementita. Lo podemos ubicar nuevamente en el diagrama de fases, en la línea a la cual la estamos representando, se encuentra ferrita, en la parte de abajo. Siguiente. La lebeburita surge de una transformación de invariante tipo eutético, una fase líquida de 4.3% de carbono
y una mezcla de la austenita y la cementita. Siguiente. Aquí la podemos encontrar. Está más arriba de la fase anterior. Siguiente. Reacciones invariantes en el diagrama hierro-carbono. Las reacciones variantes dependen de la cantidad de líneas horizontales que podamos encontrar en el diagrama. Son 3 reacciones invariantes. Sus posiciones son importantes y son muy importantes al identificarlas. Siguiente. Reacciones invariantes en el diagrama hierro-carbono. Exacto, primera línea, horizontal invariante. ¿Qué nos dice esto? Que tiene una composición de 0.77% de carbono en el diagrama y su tipo de reacción es un tectoide. Lo podemos ubicar aquí en el diagrama, en la primera línea, horizontal invariante. Siguiente. Hablando un poco de las limitaciones de esto, de la primera línea, la podemos observar en la imagen de la izquierda. Hemos hecho un zoom y ahí podemos ver las limitaciones de la primera línea. Tiene una fase austenita o gamma, también llamada, y también la encontramos en la fase perlita. Le doy el paso a mi compañero Jonathan. Segunda línea horizontal invariante. Su composición de carbono es del 4,30% y su reacción es una reacción invariante de tipo eutéctico. Como podemos ver, aquí hemos hecho un acercamiento, como tal dijo mi compañero José, sobre las con qué limita la línea. Tenemos que limita con una fase líquida, con la gamma y cementita, gamma y una fase líquida, y también con la austenita. Tercera línea horizontal invariante. Se encuentra en una temperatura de 1495 grados centígrados. Es de fase hierro delta. Composición de carbono del 0,08%. Como podemos ver aquí, limita con la fase delta, con la fase gamma y con la fase líquida o el estado líquido que presenta el diagrama. A continuación presentaremos ejemplos de aplicación e interpretación del diagrama hierro-carbono. El primer ejemplo sería que la mayoría de los diagramas de fase han sido utilizados por ingenieros y científicos en muchos aspectos del comportamiento de materiales, debido a que aportan valiosa información sobre la fusión, el moldeo, la cristalización y otros fenómenos. Ejemplo 2. Expone las distintas transformaciones que sufre el acero cuando es expuesto a varias temperaturas. Ejemplo 3. El diagrama hierro-carbono sirve para saber dónde se funden los metales y qué porcentaje de carbono contiene cada metal. Defectos de diagrama hierro-carbono. En el diagrama hierro-carbono podemos encontrar ciertos defectos, aunque se supone que se desarrolló este diagrama para que no existan tales defectos al utilizarlo. Por lo que en esta sección nosotros anotamos o concluimos de manera personal, según nuestros puntos de vista, los defectos del diagrama, los cuales presentaremos a continuación. El primer defecto podría ser que el diagrama es confuso y se necesita ser muy observador para poder notar y diferenciar sus partes. Como segundo defecto es que existen ciertas partes del gráfico en las que existe la saturación de información que no permite una buena interpretación del diagrama. Y por tercer defecto, si no seguimos dicho proceso correctamente del diagrama, podríamos obtener un resultado no esperado en el comportamiento del material con el que hemos trabajado. Como cuarto y último defecto que hemos analizado, podría ser que no podemos diferenciar en qué parte o en qué momento comienza un proceso y en cuánto termina, por lo que uno queda sin la información necesaria. Opiniones. Podemos dar un criterio sobre el diagrama hierro-carbono, el cual es que gracias a este diagrama nosotros podemos analizar, estudiar y notar las distintas aleaciones que tiene el hierro. Nos brinda la información sobre en qué condiciones son las óptimas para trabajar con ello. Este diagrama nos permite conocer características y aspectos importantes del acero, que es un material indispensable para nuestra formación de la carrera también. En conclusión de este trabajo podemos comentar la gran utilidad que abarca este diagrama hierro-carbono. Nos permite observar detalladamente las fases y la estructura de este diagrama.
El diagrama hierro-carbono es el estudio por donde se debe comenzar para entender la constitución y estructura de todos los aceros y hierros, pues este influye en el comportamiento de los aceros. Por último, el diagrama de hierro-carbono nos ayuda a notar los comportamientos de los aceros y hierros. Bueno, ingeniero, por último, la bibliografía de donde hemos sacado la información. Esto ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias.